Hola, queridos estudiantes del grado sexto de la asignatura de Biología. Bienvenidos nuevamente a un video tutorial. En él abordaremos la enseñanza número 3, que tiene que ver con la respiración en los seres vivos. En esta oportunidad mencionaremos cómo se da la respiración en las plantas y en los animales. El propósito para esta clase virtual es reconocer las características en la respiración de las plantas y de los animales. Sabemos que las plantas todas tienen respiración aerobia, es decir, necesitan el oxígeno para llevar a cabo esta función vital. Estas pueden contar con diferentes estructuras dependiendo el medio ambiente en que ellas se desenvuelvan o en ese ambiente en que viven. Este tipo de estructuras son las siguientes. Están los estomas, las lenticelas y los neumatóforos. Pues los estomas en la mayoría de las plantas pues cuentan con estas estructuras. Están formados por dos células que tienen forma de labios, llamadas células oclusivas. Estos estomas pues se van a abrir y se van a cerrar con la finalidad de hacer el intercambio de gases. Pero también los estomas responden a ciertos estímulos, como en el caso de la temperatura y de la humedad. Pues estos se van a abrir y se van a cerrar dependiendo de las condiciones que ofrezca el medio ambiente donde éstas viven. Otro tipo de estructuras se llaman los neumatóforos. Pues los neumatóforos son aberturas que se encuentran ubicadas en las raíces de las plantas, especialmente en las plantas que son acuáticas, plantas que viven en lugares de agua. Estas raíces se van a elevar con la finalidad de realizar el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. Están las lenticelas, pues las lenticelas son estructuras pequeñas y son alargadas. Estas también van a contribuir al intercambio de gases entre la planta y el ambiente donde éstas viven, donde estás, pues, en el ambiente en que ella las rodea. Estas estructuras se pueden encontrar en las ramas de plantas jóvenes, en las raíces, en tallos leñosos y en algunos frutos. Sabemos que el proceso de respiración, el proceso de la fotosíntesis, cuando se lleva a cabo, el resultado de este proceso, o lo que resulta de la fotosíntesis, es utilizado en la respiración, como cuáles, como el oxígeno y la glucosa, que se utiliza en el proceso respiratorio. A continuación, pues observaremos un video que explica de manera detallada cómo se da el intercambio de gases en las plantas. Cambio gaseoso en plantas. Las plantas realizan el intercambio gaseoso en el cual toman y expulsan gases para sus procesos celulares. El intercambio gaseoso se realiza en las hojas a través de unos poros llamados estomas, que son aberturas rodeadas por células oclusivas. Los estomas se abren cuando sus células oclusivas absorben agua, lo que permite que se dilaten hacia afuera, formando un espacio entre ellas. Los estomas se cierran cuando sus células oclusivas pierden agua, lo que permite que se encojan, cerrando así el espacio entre ellas. Durante la fotosíntesis, las plantas abren sus estomas para capturar dióxido de carbono y luego lo cierran. Como resultado de la fotosíntesis, los estomas se abren, liberan oxígeno y se cierran. En la respiración ocurre lo contrario. Las plantas abren sus estomas, toman oxígeno y lo cierran. Luego los abren, liberan dióxido de carbono y los vuelven a cerrar. Bueno, continuando pues con la explicación, existen plantas que no cuentan con conductos o vasos que conduzcan sustancias, como en el caso del agua, de minerales, de oxígeno, de dióxido de carbono. Estas plantas pues son llamadas no vasculares, porque no cuentan con ello. Por lo tanto, en el caso de los musgos, que son plantas no vasculares,
este tipo de plantas pues no cuentan con hojas verdaderas, con tallos verdaderos, con raíces verdaderas, por lo tanto ellos deben vivir en ambientes muy húmedos y tienen como una especie de almohadillas, que es donde almacenan toda esa agua con la finalidad de llevar a cabo el proceso tanto de fotosíntesis como respiración. En el caso de las plantas vasculares, que estas sí pues presentan conductos o también pueden presentar vasos que puedan hacer circular todas estas sustancias como el agua, como los minerales, como el oxígeno, como el dióxido de carbono, pues estas sí cuentan con ello. En el caso de los helechos, de las gimnospermas como los pinos y de las angiospermas como el árbol de sauce, estas pueden contar con hojas, con tallos, con raíces y otras estructuras que le permiten pues realizar el proceso de respiración. En el caso de las plantas acuáticas, pues algunas de ellas utilizan la epidermis para llevar a cabo el intercambio de gases. Otras, por ejemplo, las plantas que viven en el desierto como el cactus, estas tienen sus hojas en forma de espinas, con la finalidad de no perder agua y pues presentan pocos estomas, porque como se encuentran en un lugar donde el agua es escasa, pues ellas no van a permitir deshidratarse como tal. Chicos, continuando con la respiración, hablaremos cómo se da este proceso en los animales. Sabemos que todos los seres del reino animal pues realizan un tipo de respiración aeróbica, es decir, necesitan del oxígeno para llevar a cabo este proceso. Estos realizan el intercambio de gases con el ambiente y cuentan con diferentes adaptaciones para hacerlo. La respiración puede ser de dos tipos en los animales. Algunos tienen respiración directa y otros tienen respiración indirecta. ¿Cuál es el tipo de respiración directa? Pues aquella que se produce se produce por el intercambio de gases directamente entre el ambiente en que se encuentra el organismo o el ser vivo y las células de este ser vivo, y lo hacen a través de un proceso conocido como difusión simple. Es decir, este tipo de seres vivos no cuentan con estructuras especializadas para realizar la respiración, no cuentan con unos pulmones, no cuentan con una tráquea, no cuentan con una piel para poder llevar a cabo la respiración. Entonces, por lo tanto, tienen respiración directa. Pues como les decía anteriormente, por la respiración es el proceso mediante el cual los seres vivos obtienen energía. Bueno, entonces pues los animales todos requieren oxígeno para respirar. Lo pueden obtener del aire, del agua o del medio donde ellos viven. Para obtener el oxígeno, los animales cuentan con diferentes mecanismos, ya estos como la respiración cutánea, la respiración traqueal, la respiración branquial y la respiración pulmonar, pues cada uno con una estructura especializada para llevar a cabo la respiración. Por ejemplo, la respiración cutánea, pues la misma palabra nos los indica, pues se da a través de la piel. En el caso de la lombriz de tierra que observamos ahí en la imagen, pues ella lleva a cabo la respiración a través de su piel. Y notamos que pues esta lombriz y todas las lombrices de tierra pues son húmedas. ¿Por qué? Porque como realizan ese intercambio de gases a través de su piel debe estar húmeda para hacerlo. Entonces ingresa el oxígeno a través de su piel como se muestra aquí en la imagen y se da la salida del dióxido de carbono a través de la misma piel. Bueno, la respiración branquial se da en los organismos o en este caso los peces, que presentan branquias. Estos son unos pliegues de la piel de estos animales, así como lo puede observar en esta imagen, y permite el intercambio de gases, el ingreso de oxígeno y la salida del dióxido de carbono. Tenemos la respiración traqueal, se da en los animales como en los insectos. Estos toman el oxígeno a través de la tráquea, que son finos tubos internos. Entonces observemos la imagen. Aquí tenemos ubicada la tráquea. A través de estos espiráculos es donde se da el ingreso de ese oxígeno. En estos sacos que vemos acá azules es donde se deposita ese tipo de gases.
y que luego tienen que salir, o sea, se depositan allí cuando deben estarlo, y cuando pues no, ya debe sacar el dióxido de carbono, pues nuevamente sale por todo este recorrido que tiene este insecto. Y por último tenemos la respiración pulmonar. Pues la respiración pulmonar es aquella que se lleva a cabo a través de los pulmones, que son dos órganos que se encuentran de manera pues interna. Aquí tenemos la paloma, que es un ave que cuenta con unos pulmones ubicados aquí en esta parte que observa usted en la imagen. También cuentan con otras estructuras que serían los sacos aéreos. En estos sacos es donde se depositan estos gases. Y aquí tenemos una tráquea, que es pues donde ingresan todos estos, donde ingresa el oxígeno y la salida del dióxido de carbono. Desde el principio pues yo les hablaba de la respiración directa. ¿Por qué se da la respiración directa en algunos animales, como en el caso de los poríferos, como las esponjas? Pues se da directamente porque estos no cuentan con estructuras especializadas para realizar la respiración. Por lo tanto lo deben hacer de manera directa con el medio donde ellos viven. En el caso de los poríferos cuentan con unas células que se les llama coanocitos. Estos coanocitos, en este caso de las esponjas, pues cuando el agua ingresa, pues el agua viene con oxígeno como tal. Entonces cuando ya el agua tiene contacto con estos coanocitos, que son las células donde se da el intercambio de gases, pues ellas toman del agua el oxígeno y luego expulsan o sacan el gas llamado dióxido de carbono que no necesitan, a través de ese movimiento del agua que ingresa y que sale. Bueno, entonces para concluir, los animales pues respiran y obtienen la energía que requieren del oxígeno. Es decir, para poder respirar requieren de este gas llamado oxígeno para llevar a cabo este proceso. Pues todos los animales cuentan con diferentes mecanismos que les permite tomar el oxígeno del medio. Algunos respiran a través de la piel, otros respiran a través de la tráquea, otros lo hacen a través de las branquias y otros lo harán a través de los pulmones. Esto es dependiendo también del hábitat donde estos seres vivos se desenvuelven. Bueno chicos, espero que este video les sirva de mucha ayuda para comprender y entender mejor esta enseñanza. Nos vemos en nuestro próximo video tutorial.